Hola, buen día. Nos vamos a dedicar a estudiar lo que sería la guía número 5 de programación orientada a objetos. Para eso, primeramente, vamos a comenzar repasando algunos conceptos que ya habíamos visto en ocasiones anteriores en la guía número 1, para ser específico, donde empezamos a ver, pues, qué eran las clases, empezamos a ver qué era la programación orientada a objetos y cómo podíamos hacer diagramas de clases referidos a ello. Recordemos primeramente, pues, qué es una clase. La programación orientada a objetos habíamos dicho que pretende establecer una semejanza o una relación entre lo que sería el mundo real con la programación. El comportamiento de los objetos, como son en la vida real, poder programarlos a través de un lenguaje de programación. Por lo que entenderemos las clases como una generalización o un concepto. Acuérdense que habíamos hablado de que podíamos abstraer de la realidad conceptos, y este concepto o esta generalización posee atributos y métodos. Entonces vamos a tener la clase, y la clase de ella vamos a poder instanciar objetos. Y este objeto, como es de la misma naturaleza que la clase, por lo tanto va a heredar lo que serían los atributos y los métodos de esa clase. ¿Qué son los atributos? Son las características que posee esa clase. En este sentido, vamos a hablar acá de lo que serían las propiedades. Los miembros o atributos son lo mismo, ¿verdad? Son las características y estos tienen valores propios. En cuanto a los métodos, son las operaciones que puede realizar dicha clase, que las hereda el objeto. Los valores de los atributos o métodos varían según las características de la subclase. Veamos un ejemplo. Podemos tener una clase tipo ave, la cual, pues, de aquí podemos derivar otras subclases que podría ser ganso, pato, gallina. Es decir, el ave tiene ciertos atributos y ciertas propiedades que le corresponden a todas las aves. Sin embargo, dentro de esta clase de aves hay otras, hay ciertas especies que las podemos distinguir. Por lo tanto, aquí tenemos, ¿verdad?, estas diferentes subclases que por ahorita no las estamos estudiando a fondo. Más adelantito vamos a estudiar las subclases, pero para que ya vayamos teniendo la idea. Entonces, podemos ver un ejemplo de una clase ya más específico en la cual determinamos cuál es la clase. En este caso se llama perro. ¿Y qué características o atributos puede tener esa clase perro? Un perro puede tener un nombre, si es propiedad de una persona, puede tener un nombre, tiene una raza, independientemente que tenga o no tenga dueño, ¿verdad? Tiene una raza, tiene una altura, y usted puede ponerle otro tipo de atributos. Ahora, en cuanto a los métodos que podría realizar un perro, puede ser comer, dormir, ladrar, puede ponerle más elementos si usted desea, pero esto es como el análisis general, ¿verdad? Escoger el concepto general que pueda tener sus propios atributos o propiedades y tener sus propios métodos. Ya que hemos recordado lo que serían los conceptos relacionados a la programación orientada a objetos, también necesitamos en este día poder conocer un concepto adicional, que es acerca de las estructuras de datos llamadas listas. Si se acuerdan, en el ciclo anterior estuvimos viendo estructuras de datos y se les mencionaron algunas, además de lo que serían los vectores y las matrices, pero no las vimos a fondo, ¿verdad? Pero existen otras estructuras de datos. Acuérdense que estas son espacios en memoria en los cuales nosotros podemos guardar información, y esa información no necesariamente va a ser del mismo tipo, ¿verdad? Ahí dependiendo cómo nosotros generemos nuestras estructuras de datos. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de una lista, nos estamos refiriendo
dándonos una idea, por ejemplo, la lista de estudiantes de este grupo de laboratorio, la lista de canciones que tengo en mi teléfono, la lista del súper, la lista de cualquier, ¿verdad? Otra lista que usted pueda tener, la lista de los libros que usted posea, ¿verdad? Entonces es como tener una secuencia de un registro, ¿verdad? De todos los nombres de sus libros, de todas sus canciones, etcétera. Entonces, una lista, cuando yo saco el listado del grupo de laboratorio, los tengo enumerados y van del 1 hasta el final y van por orden alfabético, etcétera. Entonces, las listas pueden estar ordenadas o no pueden estar ordenadas. Pero, ¿para qué estamos viendo lo que sería este concepto? Es porque hoy vamos a ver un elemento nuevo en el Windows Forms, en la cual vamos a estar ocupando este elemento lista. Entonces, en una lista, pues aquí tenemos un ejemplo de que la primera persona de la lista era Pedro, el siguiente es Juan, el siguiente es Diego y así sucesivamente hasta que se termina. Este carácter null me está diciendo que ahí ya terminó la lista, ¿sí? Null es un estado especial que se coloca, digamos, en diferentes estructuras de datos o en diferentes nodos que me está indicando de que el valor es nulo, no hay ningún otro valor. Es decir, el siguiente después de Diego ya no hay, ya no existe otra persona. Y el primero pues va a ser Pedro. Ya, en cuanto a las listas, hay mucho que hablar. Ahorita les estoy dando una idea general. Ya cuando los estudiantes que vayan para la carrera de sistemas informáticos lleven estructuras de datos, entonces ahí se les va a explicar un poco más acerca de cuáles son todos los tipos de listas que existen. En este momento, para nosotros es fundamental que podamos entender esta relación, ¿verdad? De una lista. Es sencillo decir que tenemos una lista de nombres, ¿sí? Una lista de elementos. Entonces, esto es lo que necesitamos comprender. Para que veamos cuál es la definición, las listas son secuencias de 0 o más elementos de un tipo de datos almacenados en memoria. Son estructuras lineales, donde cada elemento de una lista, excepto el primero, tiene un único predecesor. Es decir, el primero no tiene un anterior. Eso significa, y dice cada elemento de la lista, excepto el último, tiene un sucesor. Es decir, todos los elementos de la lista tienen un sucesor, pero el último ya no. Ya es vacío, es nulo. Y esto es, ¿verdad? El concepto. Ahora, pues nos vamos a pasar a lo que sería ya un proyecto en Visual Studio, en el cual les quiero enseñar el elemento que vamos a estar utilizando en este día, que sería el Data Grid View, el cual aquí tengo una forma sola, ¿verdad? En el cuadro de herramientas nosotros podemos encontrar todos los controles posibles para poder agregar a nuestra forma y vamos a buscar, no está en el listado de controles comunes, sino que ese está en los datos. Entonces, en los datos vamos a buscar que se llama Data Grid View y aquí lo vamos a colocar. Y esto es una tabla que usted puede ir almacenando acá, puede ir manejándola. Y aquí, pues usted puede seleccionar el origen de datos. ¿A qué se refiere el origen de datos? En este caso, usted podría, acá si ya tiene una lista elaborada, pues entonces podría ponerle lista tal, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer en este día en laboratorio. Vamos a poner un data source, ¿verdad? Un origen de datos, en el que vamos a agregar una lista. Entonces él va a venir y todos los elementos de la lista los va a colocar en el cuadro. Ahora, este cuadro nosotros lo podemos configurar de tal forma de que podamos agregar todas las columnas que querramos. Entonces acá, si queremos agregar una columna, nombres, por ejemplo, la agregamos y aquí le vamos a indicar qué es lo que queremos que aparezca en el texto del encabezado.
Le damos a agregar y ya podemos agregar otra columna. Entonces aquí le ponemos apellidos. Y el nombre del encabezado, entonces sería siempre apellidos. Usted puede poner diferentes nombres. Y aquí si quiere ponerle el teléfono o los datos que usted quiera agregar, ¿verdad? Acuérdese, cuando estamos programando, ahí sí no es recomendable que pongamos tildes. Solamente en comentarios podemos utilizar tildes. Bien, lo vamos a dejar aquí, lo vamos a poner cerrar y ahora pues aceptar. Observemos que las propiedades de este objeto están acá. Entonces nosotros podemos ponerle el texto, ¿verdad? Del encabezado, que aparezca o que no aparezca. Le podemos modificar lo que sería el tamaño del data grid, agregarle columnas, quitárselas, etcétera. En cuanto a las filas, no se las vamos a asignar acá, sino que esto va a ser dependiendo de cómo vamos a manejar nuestro data grid. Esto es solamente un contenedor. Es solamente un objeto que le va a permitir a usted mostrar los datos que tiene, ya sea que usted los vaya agregando uno por uno los elementos o que los vaya agregando desde una lista. Este día vamos a aprender a hacerlo desde una lista. Entonces acá le damos a aceptar y observe que ya tenemos nuestro data grid con las columnas que habíamos determinado y acá usted puede hacer las modificaciones correspondientes. Aquí usted le puede poner los anchos de columna, ¿verdad? Que sean editables o que sean fijos y así pues sucesivamente. Bien, ahora vamos a pasar a un ejemplo. Ya es un ejemplo específico para que podamos ver la aplicación de la programación orientada a objetos. Vamos a ver la ejecución de un nuevo proyecto en el cual tenemos un registro de empleados. En este registro de empleados vamos a escribir los nombres, el apellido, el teléfono de la persona y el salario. Es nada más un registro. Entonces acá vamos agregando, ¿verdad? Julio Díaz. Ponemos su teléfono. Ponemos su salario. Y cuando vamos a guardar, observamos que tenemos ya en el Data Grid View, en este caso estamos ocupando un Data Grid View, estamos observando los datos de la persona que acabamos de ingresar, me limpia de una vez la pantalla, ¿verdad? Y lo va colocando acá. Agreguemos otro nombre. Vamos a agregar a Maritza Campos. Y le vamos a poner su teléfono y el salario. Le damos guardar y observamos que hemos agregado otro nuevo elemento. Agregamos otro. Ponemos su nombre, su número, perdón. Y le ponemos el salario. Vamos a poner 300. Cuando damos guardar, agregamos otro elemento a la lista y así sucesivamente podemos ir agregando más elementos a este Data Grid View. Ahora veamos qué otra utilidad tenemos en este formulario. Si nos ubicamos en otro elemento, el primero era Julio, la segunda era Maritza, y le doy doble clic, observe que hemos seleccionado esa fila y coloca los elementos o los miembros de esa fila, los pone en cada uno de los text box que se habían asignado para él, ¿sí? Entonces ahí podemos editarlos, los tenemos ahí a disposición
para poder utilizarlo. Ya está seleccionado ese elemento. Ahora, podemos también decir que Maritza es Maritza Guadalupe. La guardamos y vemos que sí podemos editar, sí podemos guardar. Entonces, es de gran utilidad poder tener un Data Grid View que me muestre los datos y que yo pueda seleccionarlos directamente, que no tenga que estarme acordando de cuál era ese elemento que estoy buscando. Ahora, ¿qué otra utilidad tenemos? Aquí está seleccionado ese elemento. Entonces, si yo le doy a este botón eliminar, bueno, necesita dar doble clic. Dice, vamos a dar doble clic porque sí ya estaba seleccionado, pero vamos a dar doble clic a Julio. Veamos, y sí tenía que estar seleccionado para poder mostrarlos acá en pantalla y que él pudiera hacer la actualización. Entonces, le damos eliminar y puede observar usted que la lista ha cambiado, que en el Data Grid View ya no tenemos el primer elemento que estábamos observando. Ya que hemos visto cómo funciona este código que vamos a ver, hoy les voy a explicar cómo ha sido esta programación. Primeramente, recordar de que estamos haciendo programación orientada a objetos, por lo tanto, siempre vamos a tener lo que sería una clase. Por lo menos una clase. En este momento, como es un registro de empleados, entonces yo lo que voy a tener almacenado son personas. Por lo tanto, hemos creado una clase persona que la podemos visualizar acá. ¿Y qué tenemos en esa clase persona? Tenemos los miembros que son nombre, apellido, teléfono, salario. Tenemos también lo que serían los sets y los gets. Ojo que ahora estamos viendo una nueva forma de poner los sets y los gets que no son definiendo cada uno de los métodos por separado, sino que de una sola vez lo podemos hacer integradamente. Solamente estamos ocupando lo que sería el nombre de los miembros, solo que en vez de ponerlos con minúscula como lo ponemos al hacer referencia al atributo, lo estamos poniendo con inicial mayúscula y eso me da la indicación que no es nombre de miembro, sino que miembro o propiedad, sino que es nombre de un método. Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de definición, ponemos el nombre de la propiedad del atributo con la primera letra mayúscula y eso me indica que es el método. Ahora, para no hacer por separado los sets y los gets como lo habíamos hecho antes, podemos hacerlo de esta otra forma y probablemente usted lo sienta mucho más fácil, poner el get y el set dentro del mismo método que hemos escogido con el nombre del atributo. Entonces, en el get lo que hacemos es como siempre, ¿verdad? El get nos obtiene el valor que tiene guardado ese atributo. Entonces, solo le ponemos return nombre. Esto es lo que hace ese get, ¿sí? Y en el set solamente podemos hacer esto. Es lo que habíamos venido haciendo hasta ahora, era ponerle nombre igual value. Así como está acá. Nombre igual value, en este caso, pues le vamos a asignar un valor. ¿Sí? Ese valor puede venir de afuera. Sin embargo, acá, y para los que preguntaban la vez anterior de que si podíamos programar dentro de los métodos sets y gets, sí se puede. Y esto es a criterio del programador, dependiendo de lo que necesite, usted puede programarlo. En este caso, en cada uno de los miembros hemos agregado una instrucción if en la cual verifica si el valor está vacío. Y si está vacío, le dice que el nombre va a ser igual a sin especificar. En ese caso, si yo encuentro un valor de nombre sin especificar, eso quiere decir que no agregaron ningún valor. Pero si no, es decir, que si les enviaron un valor,
pues entonces le vamos a asignar el valor que nos dan. A eso se refiere. Ahora, en este mismo método, nombre, estamos haciendo el get y el set. ¿Cómo va a distinguir el compilador de que va a utilizar el método get o el método set? Dependiendo de cómo esté ubicado la llamada de ese método, así lo va a invocar el set o el get. En este caso, si es get, es porque queremos que nos devuelva, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir de que lo estaríamos asignando a una variable. Por lo tanto, estaría a la derecha del símbolo igual. Sin embargo, si lo tenemos a la izquierda del símbolo igual, quiere decir que le vamos a poner un valor a ese método. Por lo tanto, usaría el get, el set, ¿sí? Entonces, si está a la derecha es el get y si está a la izquierda del igual es el set. Así lo vamos a distinguir. Observe que en cada uno de los métodos que se están mostrando para el set y el get de estos miembros que hemos puesto en esta clase persona, nombre, apellido, teléfono y salario. Estos son strings, los nombre, apellido es igual, el procedimiento es igual, hemos puesto lo mismo, ¿verdad? Si no ponen ningún valor, entonces el apellido es sin especificar. Y si lo ponen, pues entonces vamos a ponerle que asigne el valor. De la misma forma, cuando se trata del teléfono, también lo estamos declarando como un string porque puede ser de que le pongan el guión, entonces no sería totalmente numérico. Puede ser, ¿verdad? Ahí usted va a decidir si para leer el teléfono, por ejemplo, puede leer en un más text box, que eso pues le permitiría que más fácilmente pudiéramos determinar si hay algún error en la lectura del dato. Pero en este caso lo hemos dejado como string porque no estamos ahorita validando los datos para la próxima semana, sí ya vamos a hacerlo. Y entonces lo dejamos como string y de igual forma, ¿verdad? Estamos haciendo lo mismo. En el get retornamos el valor y en el set, si está vacío el valor del teléfono, lo dejamos sin especificar y si no, le agregamos un valor. Bien, ¿qué diferencia hay con el salario? El salario lo estamos poniendo que es de tipo double. Usted sabe que cuando leemos en un formulario, leemos un string, pero en este caso, en la clase no nos importa eso. Entonces, lo que hacemos es igual. El método es igual, solo que no lo comparamos con vacío, como en este caso, sino que lo estamos comparando con menor que 0. Si el valor es menor que 0, ahí sí no lo vamos a aceptar, ¿verdad? Vamos a decir que es 0 el valor. Y si no, pues el salario va a ser el valor que me estén dando. Eso pues es una forma también de comenzar a validar también, aunque como les digo lo vamos a ver la próxima semana, pero eso sería la clase, porque en este momento, así como está este ejercicio, no nos están pidiendo nada, prácticamente solo es mostrar el registro de los empleados. Veamos entonces el diseño. Hemos utilizado acá Textbox, tenemos los botones y tenemos el espacio del data grid que fue creado así como le mostré al inicio. Ahora, ¿cómo hemos programado? Aquí, como le decía, en el teléfono usted después puede cambiar este Textbox por un Mask Textbox para que ya le ponga la máscara de una sola vez y que este campo le acepte solamente números para evitar errores. Luego en el salario vamos a ver cómo se está verificando que sea un doble. Veamos cómo hemos programado esto. Si usted quiere entrar a lo que sería la programación, fácilmente puede hacerle doble clic acá porque siempre está programado un botón. Si usted le hace doble clic en otra parte, pues entonces siempre va a entrar al mismo código, pero va a generar, por ejemplo, si yo le hago doble clic acá en el formulario, voy a generar un evento doble clic en el formulario
y no lo voy a utilizar. En cambio acá, como ya está establecido, pues entonces puedo ingresar. Bien, vamos a ver todo este programa, a ver qué estamos haciendo, ¿verdad? Primeramente, pues mostrarles de que acá en el data grid que tenemos, lo que vamos a hacer es, como ya tenemos personas, ¿verdad? Solo que si se fija, acá en persona solo tenemos una, ¿verdad? De tal forma de que podemos instanciar una persona en una variable, otra persona en otra variable, otra persona en otra variable y así sucesivamente, ¿ya? Podríamos tener en esta clase de personas un vector en el cual ya tendríamos un tamaño establecido. Podría decir yo, vamos a crear un vector de 10 para tener 10 personas almacenadas en el mismo vector y después poder hacer un análisis o sacar una lista alfabética o ordenar de mayor a menor los salarios, etcétera. Pero ahorita lo tenemos individual. Entonces vamos a ver otra forma de manejar estos datos diferente que lo que hemos utilizado en los vectores y va a ver usted que es un poco más sencillo. Entonces, ya que tenemos esta clase individual para personas individuales, pero yo lo que quiero en la forma es que me vaya mostrando el listado de todo lo que vamos agregando y que en determinado momento yo pueda decir, no, ya no, esta persona ya no trabaja aquí, lo vamos a eliminar, o podamos decir, esta persona se le ha agregado, el salario se le ha aumentado, entonces le vamos a cambiar, o me equivoqué en el nombre, lo vamos a modificar, entonces esas cosas son las que vamos a poder hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjese, vamos a crear una lista. Esa lista de personas es lo que les explicaba al principio, ¿verdad? Que es una estructura de datos. Y la ventaja de esta estructura de datos es que es dinámica. Eso significa que ella se va creando espacio en memoria a medida que nosotros la vamos utilizando. Es decir, si yo tengo una lista, si yo creo una lista, inicialmente está vacía. Pero cuando le agrego un primer elemento, esa lista ya no está vacía, tiene un elemento. Pero el siguiente elemento no tiene todavía, ¿ya? Cuando le agrego otro elemento, entonces este nombre o este elemento ya tiene tiene un siguiente elemento y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, el tamaño de esta lista va aumentando a medida que nosotros le vamos agregando elementos. Por eso es que esto es una estructura dinámica. Entonces, aquí estamos creando una lista. Esta es la forma de crear una lista. ¿De qué tipo queremos la lista? No la queremos de enteros ni de doble, la queremos de tipo persona. Quiere decir de que esta lista me va a poder guardar personas con su nombre, apellido, teléfono y salario. ¿Ya? Entonces ahí esto es una gran ventaja, ¿verdad? Porque ahí vamos a poder manejar más datos. Entonces, esta lista de tipo persona se va a llamar empleados. Van a ser los empleados de la empresa y le estamos diciendo que es una nueva lista de tipo persona. Estamos instanciando una lista de tipo persona. Bien. Persona, en pocas palabras, una clase, ¿verdad? Viene siendo como un tipo de datos nuevo, ¿verdad? Que nosotros podemos utilizar y que esa clase pues tiene sus propias características, tiene sus propios métodos. Entonces, bien, este elemento, el edit índice, -1, solo pues ahorita lo estamos inicializando de esta forma para que nos deje la lista en el principio o el data grid en el principio. Bien. Tenemos acá qué vamos a hacer cuando querramos actualizar el formulario. Veamos el diseño, guardar, eliminar. Va, entonces no, veamos primeramente cómo vamos, o qué es lo que vamos a hacer. Cuando llenamos nosotros estos datos, le damos guardar. Veamos qué hace el botón guardar. Después vamos a ir viendo cada uno de los elementos.
Fíjense que acá, por error, ¿verdad? En vez de guardar, le pusimos aceptar. Pero bien, aquí está. En el botón guardar, que está acá, en este caso se llama aceptar. Aquí lo que hacemos es instanciar una persona, instanciar un objeto de la clase persona. Eso quiere decir de que vamos a poder guardar los datos de esa persona. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, en PER, que es el nuevo dato, nuevo objeto de tipo persona, vamos a guardar cada uno de los valores que contiene el text box. Entonces, en esos text box hemos definido que serían string el apellido, el nombre y el teléfono. Por lo tanto, estamos asignando directamente lo que sería el text de cada uno de los text box. Entonces, ¿a dónde? A el objeto PER, que es la persona que hemos declarado. Bien, hemos estado utilizando en sesiones anteriores lo que sería el convert to string, convert to double, etcétera. Pero también podemos utilizar una clase, ¿verdad? Una función que la utilizamos también cuando ocupamos consola, que es el parse. El parse, ¿se acuerda que lo ocupamos para convertir también? Entonces podemos hacer esto. Como el salario es de tipo double, entonces lo que podemos hacer es agarrar lo que sería el TXT salario, que está en el text box, ¿verdad? Lo que escriban en ese text box lo queremos convertir a un double, porque allá en la clase lo tenemos definido como un double, entonces podemos poner double.parse y esto me lo guarda como un double directamente en vez de ocupar el convert to. Ahí depende del gusto del programador, como le parezca mejor, ¿verdad? ¿Qué sucede con el parse? También hay un método que se llama try parse. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, cuando usted introduce un dato acá que no puede convertirlo él a un double, le va a generar un error en el código, ¿sí? Con el try parse, también le genera un error y le dice cuál es el error. Entonces, usted puede optar por cualquiera de esos dos métodos, el parse o el try parse. Bien, ya que tenemos almacenado lo que sería lo que ingresamos en el formulario, ya lo guardamos en un objeto que se llama PER, que es de tipo persona. Bien, ¿qué hacemos ahora? Vamos a manejar ahorita el data grid. El data grid inicialmente no tiene nada. Cuando usted comienza, ¿verdad? Que va a digitar el primer elemento, lo digitamos y hasta que apretamos guardar, entonces él viene, lo agarra y lo mete en un objeto tipo PER, pero no lo hemos pasado al data grid ni tampoco a la lista. Entonces acá estamos preguntando si el índice, el edit índice, es mayor que -1. En -1 recuerde que es cuando no tenemos nada. Igual cuando estamos en un combo box, decimos que si el índice es -1 es porque no hay nada, ¿verdad? No ha seleccionado nada. Entonces igual en este caso estamos asignando una variable en -1 que me está indicando que no hemos seleccionado ninguna posición. Entonces, si es mayor que -1, hace esto. Y si no, pues eso quiere decir que está vacía, ¿verdad? Entonces, fíjese lo que hacemos. Añadimos el primer elemento a la lista de empleados. ¿Se acuerda que habíamos creado una lista de empleados? Que esta lista es de tipo persona. Entonces aquí, ¿cómo le añadimos un nuevo elemento a la lista? Con esta simple instrucción. Empleados.add. ¿Y a quién le vamos a añadir? A la persona que hemos ingresado. Y esta persona ya tenemos los datos en ese objeto PER. Entonces aquí ya lo agregamos a la lista. ¿Sí? A la lista. ¿Sí? Entonces acá
Eso es cuando es la primera vez. Y cuando es la segunda vez o más, entonces, si no es el edit índice es mayor que -1, pues entonces le vamos a poner siempre a la lista, se lo vamos a añadir, pero aquí ya le vamos a dar una posición. Así como cuando usted tiene un vector que digamos que comienza en la posición 0 y después va a ir a la 1, después a la 2, la 3, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí vamos a llevar en ese edit índice, vamos a ir viendo cuál es la posición en la cual tenemos que agregarlo a la lista. Entonces esto es para la lista, ¿verdad? Ahora, dice que en este botón vamos a hacer un actualizar y un limpiar. Bien, el actualizar, ¿qué va a hacer? Ya que hemos agregado esta persona a la lista, no me lo muestra todavía en pantalla, vamos a ver qué hace actualizar. Busquemos ese código. Actualizar dice asigna vacío el data grid view. Entonces acá al data grid view le hemos puesto empleados y el data source es nulo. Es decir, ahorita no le estamos agregando nada. Pero después le vamos a asignar en el data grid view la lista de empleados. Observe, el data source es de dónde va a sacar este objeto sus datos. Entonces acá tenemos el data source, ahora va a ser empleados, que es la lista que hemos creado. Cuando ya tengamos un elemento, pues entonces va a asignar ese elemento al data grid view. Cuando tengamos esos dos, cuando tengamos 100, va a asignar los 100 al data grid view. Entonces observe que esto es como fácil en el sentido de que si nosotros vamos agregando en una lista, vamos a registrando todos los empleados, entonces después solo decimos enseñe esta lista, muestre esta lista, se lo decimos al data grid view. Eso es, ¿verdad? Y luego, después de actualizar, está el método limpiar, que también lo invoca en el botón de agregar, ¿verdad? Se llama guardar. En el botón de guardar, invoca el método de limpiar. ¿Y qué hace? Solamente limpia los elementos. ¿Para qué? Para que ya nos aparezca vacío y que podamos agregar otro elemento si queremos. Bien, entonces esto es como vamos llenando esa lista. Y a la vez vamos pasándole al data grid view lo que serían los datos que vamos a agregar. Ahora, ¿qué más hace este formulario? Recordemos que cuando vimos acá que nos mostraba el data grid view, nos mostraba la lista de elementos y nosotros hacíamos doble clic en uno de esos elementos, lo seleccionaba. ¿Sí? Veamos entonces, ¿qué más tenemos por acá? Aquí está, miren, el data grid view empleados, doble clic. ¿Qué sucede cuando damos doble clic en el data grid view? Esa es la importancia, ¿verdad? De que vayamos aprendiendo a utilizar los eventos, porque acá, si nosotros seleccionamos con doble clic, pues entonces él hace algo, nos permite que hagamos más fácil ese código, que hagamos más utilizable y más agradable ese sistema para el usuario. Entonces acá el método para seleccionar una fila del data grid view, dice, es el doble clic. Entonces, fíjese, acá tenemos data grid view, row, selección. ¿Qué es esto? Vale, el data grid view ya vimos que es una tabla en la cual nosotros vamos a presentar datos. ¿Qué datos vamos a presentar? Pues en este caso le hemos puesto que presente la lista. Podemos irle agregando columna por columna, elemento por elemento, pero es más fácil así con la lista. Entonces, aquí estamos utilizando un objeto, ¿verdad? Estamos instanciando un objeto de tipo data grid view row. ¿Qué significa eso? Que este tipo de dato que vamos a utilizar es de tipo fila de un data grid view. Fila de un data grid view. Quiere decir que va a agarrar todo un
toda la fila de los miembros o de los atributos que estamos mostrando ahí en ese Data Grid View. Y ese objeto se va a llamar selección. ¿Y quién va a ser esa fila que vamos a agarrar? La que hayan seleccionado. Entonces, ¿cuál es la fila seleccionada? El selected row. ¿Sí? Entonces, el Data Grid View empleados, que así se llama nuestro Data Grid View, punto selected row. Selected row 0 en este caso. Eso es para seleccionar el primer, ¿verdad? Y luego dice que vamos a llevar una variable en la cual, este es para inicializar nada más, ¿verdad? Luego vamos a ocupar una variable en la cual vamos a ir guardando ya específicamente cuál es la posición que estamos seleccionando del Data Grid View. Entonces en POS se guarda la posición correspondiente a la fila que hemos seleccionado. Entonces aquí tenemos POS es igual a Data Grid View empleados.rows index of, el índice va a ser, o le está diciendo específicamente cuál fila es, va a ser este número, selección. Va a ser esta fila específicamente. Aquí ya le va a pasar todos los datos, el nombre, el apellido, el teléfono y el salario. Aquí va en la selección. Entonces eso le está pasando el index. O sea, no le está pasando, sí le pasa todos los datos, pero el index of lo que saca es el número en donde está posicionada. Acuérdense que comenzamos en la row 0, en la fila 0, y vamos 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí lo que vamos a obtener es el número de la fila. Sería la posición en la cual han seleccionado ese Data Grid View. Y aquí, ¿se acuerda que vimos un edit índice? Que lo habíamos puesto en -1 cuando el Data Grid View estaba vacío, pues entonces ahorita lo estamos poniendo en POS, ¿verdad? En la posición, ¿verdad? Ahí lo estamos agregando. Bien, aquí tenemos entonces que estamos instanciando un nuevo objeto de tipo persona. Y ahí vamos a guardar esa fila que hemos seleccionado del Data Grid View, de esa persona que hemos seleccionado, la vamos a guardar en este objeto temporal, ¿verdad? En per. Y ahí estamos diciéndole cuál es la posición en la lista, ¿verdad? Si ahí habíamos visto en el ejemplo que pusimos 3 nombres, seleccionamos el primero y entonces le mandamos lo que sería la posición y le decimos que de la lista de empleados sub 0, entonces que agarre todos los valores y los guarde acá. ¿Para qué nos va a servir eso? Para que ahí nosotros podamos agarrar esos valores y ponerlos nuevamente en los textbooks para que aparezca el nombre ahí en los textbooks. Entonces acá va el apellido, el nombre, el salario, tu string, porque como acuérdense que este es un double, entonces ahí lo tenemos que devolver a lo que sería tu string y el teléfono. Entonces esto es el procedimiento que hace que se muestre el valor seleccionado en el Data Grid con doble clic, que se muestre en los datos individuales ahí arriba, de tal forma de que usted ahora va a poder editar nuevamente esos datos y los va a poder guardar con el mismo botón que ya creó, o sea, no tiene que crear más. Entonces ya vimos todo eso. Y vamos a ver el botón cancelar. Ya vimos que podemos seleccionar con doble clic en el Data Grid View y esos datos aparecen en los textbox. Y ahora veamos el botón cancelar o el botón que nos aparece acá como eliminar. Bien, en eliminar registro seleccionado. Si usted le ha dado doble clic a un elemento, entonces él viene y pregunta, ¿verdad? Si es un elemento escogido, ¿verdad?
porque si es -1 es porque no ha seleccionado ningún elemento. Y por eso es que cuando yo lo intenté, ¿se acuerda? Como no había apretado doble clic, entonces me mandó un mensaje que decía necesita dar doble clic primero para poder eliminar, ¿verdad? Para poder editar. Entonces acá, si no es seleccionado, me manda el mensaje, pero si es seleccionado un registro del data grid, pues entonces, mire lo que hace para eliminar ese registro. ¿Cómo lo hace? Agarra la lista y lo remueve. Esta es la instrucción para eliminar de una lista. Remove at, y aquí le va a decir cuál es el índice o la posición en la cual vamos a eliminar ese registro. El edit índice es el que le da cuando estamos dándole doble clic, ¿verdad? Le damos doble clic y ahí viene el edit índice. Bien, entonces acá lo removemos, ¿verdad? Y el edit índice lo volvemos a -1 para que diga que no ha seleccionado nada, o sea, para que lo pueda volver a repetir si lo quiere hacer. Y le damos limpiar y actualizar. Ya vimos estos métodos que son para limpiar la pantalla, ¿verdad? Y actualizar los datos. Y eso es todo. Cómo se programa este tipo de objeto y cómo se maneja. Nos vamos a quedar hasta aquí. Cualquier duda la resolvemos en la explicación y la asignación de los ejercicios. Cuídense.